La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán, sean bienvenidos en esta tarde a una transmisión más. Hoy, para la consideración del tema, se encuentra con nosotros vía Zoom nuestro hermano Pablo Terríquez Beltrán, quien es presidente de la Alianza de Jóvenes Vida Nueva en Cristo de este presbiterio. Por lo cual le pido que ahí en su hogar me acompañe, uniéndose conmigo en el Espíritu para elevar una oración al Padre Eterno a través de los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor, y pongamos nuestras vidas delante de Dios para así recibir su palabra y que sea de bendición a nuestro corazón. Padre eterno, te damos gracias en este día por todas tus bondades, por todas tus fidelidades, por el amor perfecto en Cristo Jesús que nos has brindado, Señor. Glorifica tu nombre, bendice nuestras vidas, guárdanos, guíanos, Señor, siempre para gloria de tu nombre. Concede gracia a tu Hijo y bendice tu palabra en nuestros corazones, que podamos honrar y glorificar tu nombre, Señor, y así que nuestras vidas también, Señor, se gocen, Padre Santísimo. Bendito seas, Señor eterno. Quédate con cada uno de aquellos que ha dispuesto su corazón para estar en esta tarde acompañándonos, Señor, en este mensaje. Gracias, Padre Celestial, porque todos los días de nuestra vida, Señor, tú tienes cuidado de nuestras almas. Y uno de los grandes cuidados para nuestro ser es, Señor, precisamente que tu palabra, Señor, no falte a nuestro corazón, a nuestra mente. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros y glorifica tu nombre, Señor. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bienvenido, hermano Pablo. Adelante. Saludamos con la paz de Dios al siervo de Dios, a nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, al pastorado de la amada Iglesia Rey de Reyes, y a ustedes, amados hermanos, que nos ven y escuchan a través de Facebook, de YouTube. Que nuestro Señor Jesucristo en esta hora hable y ministre a nuestras vidas y corazones, y su nombre sea altamente glorificado. Nuestro tema: Jesucristo, fundamento y Señor de la Iglesia, para lo cual le invito, amado hermano, a que busquen su Biblia ahí donde se encuentra usted, la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 16, el Evangelio según San Mateo capítulo 16, en su verso 18, y leamos unidos. Dice la palabra de nuestro Dios así: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor, en este pasaje de la palabra de nuestro Dios de San Mateo 16, en estos versículos, se acerca a la región de Cesarea de Filipo. Este era un territorio gentil y se encontraba al norte de Palestina, 200 kilómetros de Jerusalén, y había sido este lugar centro de adoración a Baal, y había varios templos dedicados al dios griego Pan, y Herodes ahí había construido un templo para Augusto César. Y fue en medio de este centro de, diríamos, de idolatría, de superstición, de sincretismo, que el Señor Jesucristo hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y es ahí, amado hermano, cuando el maestro entonces hace una pregunta de manera personal, directa a los corazones de sus discípulos, y que hoy también lo hace a nosotros, y les dice: ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Amado hermano, en esta tarde la invitación es que meditemos en esta pregunta. Para ti, ¿quién es el Señor Jesucristo? Quiero iniciar, y deseamos iniciar, amados hermanos, con esta pregunta en nuestro corazón y en nuestra mente.
Porque esta pregunta es la más importante de su respuesta, de la respuesta que nosotros demos a ella. Entonces, esta tiene consecuencias eternas. ¿Cuán importante es Cristo? ¿Cuán fundamental es el Señor Jesucristo para la iglesia? Qué crucial es que tú y yo como iglesia reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor. Pero aún si no lo hiciéramos, pero aún si no lo reconociéramos, quiero decirte, amado hermano, amada hermana, amado amigo que nos estás escuchando a través de las redes sociales o de YouTube, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nuestro Señor Jesucristo es quien, habiendo nacido en un pesebre, en un lugar remoto del Oriente Medio, sin haber nunca salido más allá de 300 kilómetros de su lugar de origen, sin haber escrito nunca un libro, Él es el hombre que ha transformado, que ha trastocado la historia de la humanidad, que ha partido la historia en dos partes, en un antes y un después. Y Él es el que en esta hora, así como hace 2000 años, le hizo la pregunta a sus discípulos. Él es quien nos pregunta, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? La confesión de Pedro fue, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Él tiene más títulos, amado hermano y hermana, que otra persona en la historia de la humanidad. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Salvador, Él es el Hijo de David, Él es el gran sumo sacerdote, Él es el Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, Él es el Maestro, Él es Rabí, Él es Emanuel, Dios con nosotros, Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, Él es el Cordero de Dios, el amén, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores. Y cada uno de estos nombres son importantes, pero la pregunta que el Señor Jesucristo nos hace en esta hora es, ¿quién decís que soy yo? La respuesta que demos a esta pregunta, decíamos hace un momento, es crucial, es importante, es fundamental para la salvación de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 2, 18 al 23, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque le conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Sin la salvación que Cristo nos vino a ofrecer por su muerte, somos criaturas de Dios. Toda persona, todo hombre de esta faz de la tierra es criatura de Dios. Nuestro origen está en Dios. Él nos formó y nos hizo. Y nosotros, amados hermanos, amados amigos que nos están escuchando, nos rebelamos contra Dios, desobedeciendo, pecando contra Él, yendo en contra de su voluntad. Somos pecadores, entonces, desobedientes al Señor por naturaleza, por elección y por práctica. Pero la Biblia nos dice que Dios creó al hombre en Génesis 1:27 a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y entonces vio la mujer, en Génesis 3:6 al 9 nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Una pregunta más: ¿dónde estás tú? Porque en estas preguntas que el Señor hace a nuestras vidas, nos hace reflexionar, nos hace reconocer nuestra posición y condición delante de su presencia. El pecado nos separa de la presencia de nuestro Dios, nos aleja, amados hermanos, nos condena a muerte, nos hace deudores delante de su presencia. Imposible es que nosotros, por nosotros mismos, podamos satisfacer la justicia de nuestro Dios, y por eso Romanos nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero entonces, la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Pero entonces vino Cristo. Y nos dice San Juan 1:11 en adelante: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, que cree en el nombre del Señor Jesucristo, es hecho hijo de Dios. Es el título más grande que podemos tener sobre la faz de la tierra, amado hermano y hermana. Y por eso la palabra de Dios en Romanos 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Al ser hechos hijos de Dios, entonces, nuestro hogar espiritual, así como en la carne tenemos un hogar, una familia, al ser hechos hijos de Dios, nuestro hogar espiritual es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios a la cual pertenecemos por nacimiento y por sangre. Al haber nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo de Dios y haber sido lavados con la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, venimos a pertenecer a un hogar espiritual, la iglesia. El término iglesia en el Nuevo Testamento aparece por primera vez en nuestro pasaje base. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el griego, eclesia significa asamblea convocada. Cuando el Señor habla de la iglesia, habla de ella como un todo, desde su fundación hasta su recogimiento. La iglesia universal, compuesta por todos aquellos que hacen la misma confesión que hizo Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es Jesucristo quien establece a la iglesia, porque dice: yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres piedra, y sobre esta roca, sobre esta peña, sobre esta roca grande, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él se constituye, nuestro Señor Jesucristo se constituye en el fundamento y fundador de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. Esta referencia hace alusión a algo más que el nombre de Pedro. Hace alusión a lo que la palabra de nuestro Dios anuncia desde el Antiguo Testamento. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Deuteronomio 32:4, Salmos 18:2 y el verso 31, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la
la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? El Señor Jesucristo es la roca fundamental sobre la cual está edificada la iglesia, sobre la cual estamos edificados usted y yo, amado hermano. Jesucristo es el fundamento de su iglesia. Y esto está revelado en el Antiguo Testamento, cuando nos dice Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. El Salmo 118:22 nos dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero también es testificado por nuestro Señor Jesucristo cuando Él les dice a sus discípulos, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 21:42. Pero fue confesado por los apóstoles cuando en Hechos, en el capítulo 4, en el verso 10 al 12, ellos testifican y dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es la misma afirmación que hace el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20 nos testifica y nos dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la expresión de la carta a los Efesios, Cristo es nuestro fundamento como iglesia y somos llamados templos de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos templo de Dios. Toda la iglesia somos templo de Dios. Pero no solamente el Señor es fundamento de su iglesia, sino que el Señor Jesucristo también es Señor de la iglesia. Pues dice la palabra de Dios en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi iglesia es la forma posesiva del pronombre de forma singular e indica que el nombre a que acompaña pertenece. La iglesia le pertenece a Cristo. Jesucristo es dueño y señor de la iglesia. El griego de señor es kairos. Él es Señor por excelencia. Y por medio de él recibimos toda bendición y son todas las cosas. Dice 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Jesucristo tiene toda autoridad, potestad, dominio sobre todo cuanto existe, más aún sobre su iglesia, por lo cual Dios también, dice Filipenses 2:9 en adelante, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando reconocemos como iglesia
a Jesucristo. Y eso es el punto fundamental de nuestro tema. Cuando reconocemos como iglesia a Jesucristo como fundamento y Señor, cuando reconocemos verdaderamente, genuinamente en nuestro corazón como iglesia a Jesucristo como fundamento y Señor, amados hermanos, entonces nos sometemos a su autoridad. Vivimos en obediencia suma a Él. Mis ovejas, dice Juan 10:27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Obediencia que se manifiesta de parte de la iglesia en nuestra atención a la palabra de Dios, en el cumplimiento cabal de lo que Dios nos manda y encarga. Obediencia que se ve reflejada como iglesia en nuestro comportamiento, en nuestra sujeción, en nuestro sometimiento al Señor. Mateo 7:21 en adelante nos dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé. Ese declararé es un veredicto, es una sentencia. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En esa expresión que la palabra de nuestro Dios hace en ese sentido, entonces, para nosotros debe de haber un cuidado. Cuidado, amado hermano, cuidado, amada hermana, cuando hablamos o hacemos las cosas para Dios de labios para afuera. Cuidado cuando escuchamos, pero no hacemos la voluntad de Dios como iglesia. Cuidado, amada iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, cuando buscamos que Jesucristo sea Señor de manera parcial sobre nuestra vida. Él es Señor de todo y Él es Señor de su iglesia y Él desea ser Señor de toda nuestra vida. Él es Señor de todo aspecto de su iglesia. La marca distintiva del discípulo de Cristo es su vida en obediencia al Señor. No es lo que yo entiendo, no es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. No, amado hermano, dejemos nuestro orgullo, llevemos nuestra vida al señorío de Cristo, amada iglesia, en obediencia de corazón, porque el Señor dice en su palabra, ahí mismo en los siguientes versículos, cualquiera pues, dice el Señor, que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando como iglesia dejamos, amados hermanos, el ritualismo, la monotonía, la falsa religión y somos verdaderos discípulos de Cristo, ofreciendo a Dios sacrificios espirituales aceptables. Sacrificios espirituales aceptables. La pregunta se resume de esta afirmación es si estamos dispuestos como iglesia a dejarlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vosotros también, dice Primera de Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos llamados a ser un gran templo de alabanza al Señor,
gozosos, con alegría y de corazón al Señor. Cuando como iglesia permitimos y somos transformados cada día a su imagen, como da testimonio la segunda carta a los Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él da testimonio de su iglesia, de sus discípulos, diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versos 13, 14 y 16. Cuando como iglesia damos todo a Él de manera incondicional y permanecemos en su voluntad, como dice Romanos 6, 17 al 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La obediencia, amado hermano, que no es voluntaria, es desobediencia. Cuando como iglesia amamos a Dios, cuando como iglesia amamos a Dios, porque así nos da testimonio Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces damos testimonio de que Cristo es fundamento y Señor de la iglesia. La muestra de amor de nosotros hacia Dios es la obediencia. Recaemos de nuevo en este asunto. El que tiene mis mandamientos, dice San Juan 14, 21, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en esto, dice Primera de Juan 2, versos 3 al 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando amamos a Dios, le obedecemos. Cuando amamos a Dios, entonces también amamos a nuestro prójimo, pues Mateo 22, 39 nos dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando como iglesia guardamos la unidad del Espíritu, que nos dice Efesios 4 del 1 adelante, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando como iglesia reconocemos a Jesucristo como Señor y fundamento de ella, entonces como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, así como da testimonio 1 Timoteo 3:15, por lo cual somos llamados a ser instrumentos de Dios para llevar su palabra a todo lugar. Y en Jesucristo, amada iglesia, tú que nos estás escuchando, amado hermano, amada hermana, en Él somos más que vencedores. El testimonio que nos da Romanos 8 y dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y en nuestra cita base, en Mateo 10, 16, 18, nos dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades hacen referencia al infierno, simbolizan el poder organizado de la muerte y Satanás. Pero Cristo, mediante su muerte y resurrección, venció la muerte y al pecado y al autor del pecado, de tal manera que ahora la muerte no puede retener a ninguno que es de Cristo, a su iglesia. Bendito sea su nombre para siempre. Cristo irrumpió en esas puertas,
Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14. Amada Iglesia de Cristo, recordemos el testimonio de Romanos 8 en esta tarde noche. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, la iglesia que tiene a Cristo como fundamento y Señor de su vida, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pero la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Y nos dice al final de este capítulo 8 de Romanos, en ese testimonio que nos da la palabra de nuestro Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Iglesia, si padecemos, el Señor sabe por qué es. Y a los cristianos y a la iglesia del Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Si enfermamos, si sufrimos, si padecemos económicamente, si tenemos alguna necesidad, si somos atribulados, si viene la lucha espiritual, si hay alguna circunstancia difícil, Jesucristo es el fundamento y Señor nuestro, por lo que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice su palabra, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, dice su palabra, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién separará a su iglesia de su Señor y fundamento? ¿Tribulación? ¿COVID-19? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito. Está escrito. Está escrito, amada iglesia. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estamos seguros, iglesia, estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí donde estás, dile, amada iglesia, Señor, tú eres fundamento, Jesucristo, tú eres fundamento y Señor de tu iglesia, tú eres fundamento y Señor de mi vida. Tú eres fundamento y Señor de toda mi vida. En esta hora, pon tu vida en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, con todo nuestro corazón agradecemos tu palabra. Tú eres fundamento y Señor de tu iglesia.
Tú eres nuestro Dios. Y damos testimonio, Señor Jesucristo, de la obra que tú has hecho en nuestros corazones. Damos testimonio, Señor, y como expresa la carta a los romanos, te confesamos como Señor, como fundamento y Señor de tu iglesia, de nuestras vidas. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Dios. Que podamos vivir en obediencia, en sumisión, en sujeción, Señor. Nuestra vida entregada por completo a ti para la gloria de tu. Ten misericordia. Ten misericordia, Dios. Que podamos vivir dando honor y gloria a tu nombre como iglesia. Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ten piedad, Señor Jesucristo. Como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, cada congregación, cada presbiterio, nuestro presbiterio Colima, Michoacán, Señor, amada iglesia cristiana, interdenominacional, te decimos, Señor, tú eres el fundamento de tu iglesia, que nos separará de tu amor, que nos separará de tu gracia. Estamos seguros en tu presencia. Tu nombre, Señor Jesucristo, tu obra en nuestras vidas, tu Espíritu Santo, Señor Jesús, da seguridad a nuestra vida de que estamos en la verdad, de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres nuestro Señor, de que tú, Señor Jesucristo, nos llevarás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Tu iglesia es victoriosa en tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendito sea tu nombre para siempre, porque en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, en medio, Señor, de la tribulación, en medio de la lucha, en medio, Señor Jesús, de las circunstancias difíciles, tú estás obrando a través de tu iglesia. Tú glorificas tu nombre, tú haces maravillas, tú haces prodigios. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Te alabamos. Te damos la gloria, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra. Bendito seas para siempre, Señor. Amén. Ahí donde está, amado hermano. Yo no sé su enfermedad. Aquí usted puede dejar su petición en los comentarios, en YouTube, aquí en Facebook. Y la iglesia, el grupo de oración del presbiterio, habremos de orar por esta necesidad. Pero en esta hora, ahí donde está, incline su rostro y clamemos al Señor y ponga en sus manos su enfermedad, su necesidad. Padre, en esta hora como iglesia nos unimos. Yo no conozco a mi hermano, a mi hermana que está detrás de quizás su celular, su computadora, su televisión, pero tú sí lo conoces. Tú conoces nuestra necesidad. Te suplicamos que hagas misericordia, que sanes, que levantes, que glorifiques tu nombre, que quites toda diabetes, que quites, Señor Jesucristo, todo problema metabólico, que quites, Señor, todo problema, Señor, espiritual, que sanes y libertes, que quites toda enfermedad. Hay poder en tu sangre preciosa, hay poder en tu sangre carmesí, Señor Jesucristo. Que resuelvas toda situación familiar, que glorifiques tu nombre, Señor, por aquel familiar que se encuentra lejos, Señor, que se ha alejado quizás de tu presencia, por aquel hermano o hermana de la iglesia que se ha alejado de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú tengas piedad y misericordia. Oramos y clamamos delante de ti y te suplicamos que tengas piedad y misericordia de nosotros.
Señor, sana, sana, bendice para la gloria de tu precioso nombre. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Amén. Leamos, amados hermanos, el Salmo 23 para ser despedidos en esta hora de nuestra transmisión. Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Le invitamos para que sintonice, para que se conecte. Como iglesia nos conectamos a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, y le invitamos, amado hermano, para que sintonice los días domingos, nuestra escuela dominical a las 11, nuestro culto por la tarde a las 4, los días martes y jueves, nuestros cultos a las 6, y el día sábado la transmisión de radio, Dios habla a tu vida. Les invitamos a las 5 de la tarde. Les esperamos, amados hermanos. Sigamos como iglesia clamando y buscando al Señor. Él es fundamento y Señor de su iglesia. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios.